Bueno, muy buenas tardes. Vamos a pasar al primer módulo. Les había comentado que vamos a trabajar sobre lo que es la construcción de puentes y alianzas para una cultura de paz en una ciudadanía resiliente. Entonces voy a ir explicando uno a uno cada uno de los conceptos para que ustedes puedan ir desarrollando estas herramientas dentro de sus casas. Entonces la primera que vamos a trabajar es la inicial, que vendría a ser el conflicto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de conflicto, hablamos de teoría del conflicto. ¿Qué quiere decir la teoría del conflicto? La teoría del conflicto nos dirige a enfocarnos a que estamos constantemente manejando en el primer nivel problemas. Estos problemas nosotros los identificamos como percepciones, como espacios culturales o situaciones en las que vivimos en nuestro día a día. Cuando nosotros trabajamos los conflictos, tenemos que analizar primero de dónde radican estos conflictos. Y normalmente radican de problemas que nosotros estamos manejando en el día a día. Puede ser un ejemplo de un problema, algo bien sencillo, como en tu vecindario o en tu colegio, ¿no? En el vecindario puede suceder que tienes una cerca en la cual el perrito siempre va y hace pipí. ¿Qué sucede con el vecino? Que no le gusta que el perrito haga pipí en su parte de la cerca. Entonces esto va a ocasionar en el vecindario una molestia y una queja constante del vecino en contra del perrito. Entonces esto puede generar un conflicto en el momento en que el vecino se dirija a la otra persona de una forma violenta, ¿no? Puede ser con una estructura un poco violenta físicamente o de palabra, que vaya a generar un malestar en la vecindad. Si es que la administración no logra generar un espacio de comunicación que no sea violenta, esto puede generar una crisis en el vecindario y por lo tanto vamos a tener que estructurar otras alternativas para poder solucionarlo, ya sea un tipo de multa, un tipo de castigo para el vecino con el perrito que sale afuera, pero también tenemos que generarle las condiciones al vecino para que pueda pasear con su perro. Ese es un ejemplo bien sencillo de un problema común en cualquier vecindario que nosotros tratemos que empezar a manejarlo de distintas formas, ¿no? Especialmente si tenemos un nivel de estrés elevado como lo que estamos viviendo en este momento, entonces vamos a tener muy poca tolerancia. Eso es parte del proceso educativo que quiero que empecemos a trabajar. El momento en que nosotros respiramos y aprendemos a ser tolerantes ante los problemas que se nos presentan en el día a día. ¿Y cuál va a ser el segundo concepto que vamos a trabajar? El manejo de este problema. Si nosotros nos damos cuenta en el ejemplo que yo di, si el vecino dueño del perrito hubiera pedido disculpas y hubiera evitado que el perrito haga sus necesidades en la cerca de su vecino, hubiéramos generado quizás una mejor convivencia. Entonces el vecino pudo haber prevenido esta situación y haber llevado a un espacio público, ¿no? Especialmente en las áreas comunes en los vecindarios, para que esta situación no se haya dado. Por tanto, nosotros como primera herramienta que vamos a trabajar es la prevención del conflicto, ¿no? Es decir, vamos a manejar los problemas de una forma creativa y de una forma que no vaya a afectar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros directos, a nuestros niños o a los esposos o a las esposas. Entonces, si yo logro tener un primer acercamiento de una forma agradable, de una forma comunicativa, sin agredir, voy a lograr que mis vecinos no vayan a tener una mala predisposición con mis animales o en su caso con alguna otra situación. Entonces, ¿cuál es la primera herramienta que nosotros vamos a manejar? Es la comunicación. La comunicación en el manejo de los conflictos es fundamental. Y cuando tenemos una comunicación que sea no violenta, que no agreda ni física, ni emocional, ni psicológicamente a las personas con las que nos relacionamos, logramos tener un manejo del conflicto efectivo. Entonces, como primera herramienta para el manejo de los conflictos es la identificación del problema y la identificación de las distintas alternativas de comunicación en las que vamos a desarrollar para comunicarnos de forma no violenta con la comunidad. Como les decía, este puede ser un ejemplo muy útil también para los colegios,
para el trabajo, para el día a día de nuestra comunidad. Entonces vamos a manejar siempre, identificamos el problema, identificamos la forma en que lo vamos a resolver y si nos interesa la relación que vamos a tener con el vecino o con la comunidad o con el compañero o la profesora o nuestros padres, pues entonces tenemos que empezar a manejar la tolerancia, la paciencia. Esto nos va a ayudar muchísimo la respiración, ¿no? Cuando nosotros nos sintamos con muchos niveles de agresión o agresividad hacia la persona con la que nos vamos a comunicar, pues tenemos que tratar de hacer por lo menos unas 3 respiraciones profundas que nos ayuden a que nuestra mente se distraiga y no generemos una emoción de enojo o de rabia a la otra persona. Entonces el manejo de nuestras emociones va a ser la segunda herramienta. La primera era el análisis del problema, luego la comunicación, y para comunicarnos tenemos que manejar nuestras emociones. El manejo de las emociones es fundamental cuando vamos a estructurar lo que vamos a decir. Normalmente cuando estamos en un momento de crisis no calculamos ese espacio o ese tiempo para analizar el problema y ver cómo vamos a comunicarlo. Por tanto, este rapto de nuestras emociones nos va a generar una acción posiblemente negativa contra las personas con las que nos vamos a comunicar. Por tanto, es fundamental que nosotros respiremos, analicemos lo que está sucediendo, nos demos unos 2 o 3 minutos de tener una idea más creativa de lo que podemos resolver, para eso poder después desarrollarlo con la persona que nos vamos a comunicar. Es fundamental cuando nosotros estamos trabajando en el manejo de los conflictos que trabajemos con más de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros podemos comunicar esta molestia a alguna persona y desahogar lo que nosotros tengamos como un sentimiento encontrado contra el vecino, el compañero, la esposa, la madre, entonces lo fundamental ahí va a ser que nosotros podamos comunicarnos para que tengamos como una herramienta más también del manejo del conflicto, una lluvia de ideas. ¿Qué quiere decir esto? La lluvia de ideas es las distintas formas creativas que podamos tener para resolver el problema. Mientras tanto, nosotros estamos, como se dan cuenta, en una línea de tiempo. Desde el momento en que identificamos el problema hasta el momento en que lo vamos a comunicar, ya hemos tenido la respiración, hemos tenido las distintas imágenes creativas de lo que vamos a hacer y vamos a tener una comunicación con alguien que nos pueda colaborar en desarrollar las distintas alternativas para solucionar el problema. Si se dan cuenta, todavía seguimos en el problema, no hemos entrado al conflicto. Durante todo este proceso puede durar entre 1 minuto, 1 hora, un tiempo, dependiendo del tipo de problema, que podemos ir desarrollando otras estrategias para no afectar al vecino, a la comunidad o en este caso a la persona con la que nos vamos a comunicar. Entonces, tenemos en un primer momento que nos mantenemos en el problema y no hemos llegado al nivel de conflicto. ¿Qué puede suceder? Que después de ciertas estrategias o estas herramientas que les he explicado, nosotros no logramos todavía encontrar una forma de resolver el problema. Entonces tenemos sí o sí que comunicarnos con las otras personas que son parte del problema para poder solucionarlo. La mejor alternativa siempre es buscar una persona que nos ayude, que sea un tercero imparcial. El tercero imparcial es una terminología de la teoría de la conflictividad, cuando utilizamos metodologías alternativas para resolver el conflicto. Estas metodologías alternativas son el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación. Nosotros en Bolivia manejamos mucho lo que es el tema del diálogo y la negociación. Si ustedes han visto en muchos espacios se dice, bueno, vamos a dialogar o nos vamos a sentar a negociar, y estas son las mejores alternativas para poder resolver de forma creativa un conflicto sin entrar en niveles de violencia estructural, directa o cultural. Quiero referirme un poco a estos 3 conceptos porque van a ser fundamentales para que nosotros aprendamos a promover una cultura de paz. Los 3 tipos de violencia son la violencia directa. Inicialmente la violencia directa va a ser el castigo, ¿no? La persona actúa de forma agresiva, de palabra o físicamente, ¿no?
pero también puede actuar de forma agresiva con algunas palabras y psicológicamente trabajarnos para que nos sintamos nosotros en un espacio de debilidad. Entonces ahí también se genera una violencia cultural, porque en muchos de los casos, que son situaciones que se dan, puede ser por un tema de poder, un tema de dinero, ¿no? La parte económica es fundamental cuando estamos haciendo un proceso de negociación por un problema X. Entonces, si nosotros tenemos que culturalmente las cosas se manejan por un tema económico, ¿no? Gente de clase media con gente de clase baja, entonces ahí vamos a tener una situación complicada de manejo. Sin embargo, la suma de esta violencia de palabra más un tema de poder económico en este caso, vamos a tener una violencia estructural. ¿Qué quiere decir? Que ya la comunicación dentro de lo que es la vecindad, el colegio o las relaciones de trabajo se van a ver afectadas por una memoria, ya sea de algún tipo de castigo, algún tipo de levantamiento de la palabra o alguna terminología que se haya podido utilizar que vaya a afectar psicológicamente a la persona con la que nos estamos relacionando. En este sentido tenemos los tres tipos de violencia. Otro ejemplo que les puedo dar, que se da muchísimo en este momento en los colegios, por ejemplo, es la situación de los niños que están con alguna situación de miedo o de duda o de puede ser en algún momento que tengan lo que es el bullying, ¿no? Que son las distintas formas en que utilizan los niños ahora para agredir psicológicamente a otro niño, ya sea por su aspecto físico, por su situación económica o por alguna otra situación que se pueda dar en el curso que ellos puedan generar esta violencia estructural. El bullying, como les digo, es una situación muy común en los colegios y también puede suceder en el trabajo, ¿no? Que se genera cuando hay un malestar entre las partes, ¿no? Esta situación, que también viene a ser un problema, ¿no? Es el problema del bullying, es un acoso total y es una violencia estructural, la cual nosotros debemos aprender a manejar de la misma forma que les decía al inicio, ¿no? Identificar cuál es el problema, cuál es la burla, cuál es la molestia, ver cuáles son las personas que están involucradas en esta situación, si es en el caso de colegio con los niños, si es en el caso de con los maestros, con los padres de familia. Una vez identificamos el problema, vamos a poder gestionar o manejar el conflicto para que no llegue a un momento de crisis o de distanciamiento de los compañeros, de los profesores, de los vecinos. Entonces, en todo momento, en todo tipo de situación, el manejo del conflicto, analizando el problema, estructurando ideas creativas y trabajando sobre la tolerancia y el manejo de nuestras emociones, nos va a ayudar muchísimo para promover una convivencia pacífica en nuestro vecindario como también en nuestro colegio. Esas vendrían a ser las primeras herramientas que yo les voy a ir ofreciendo y luego vamos a seguir a trabajar con otros videos en los que vamos a desarrollar un poco más el conflicto y la violencia estructural. Gracias.